Bueno, bueno, gracias a todos. Antes que todo, obviamente, tengo que agradecer a Berta, a Sergio, a Alejandro, a todas las instituciones, IMCO, la Fundación Naumen, Caminos de la Libertad, por el privilegio de estar con ustedes. Y también, antes que empiece, quiero clarificar, aunque soy latino, nací en Estados Unidos y por el hecho, mis padres son de Bolivia, así que me considero un boligringo. Y por extensión mi idioma materna ni es inglés ni español, es un poco de Spanglish. So, si me enredo una palabra o dos, me disculpo y ojalá me ayuden un poco. Antes que empiezo con la presentación en sí, quiero decirle un poco de mi trayectoria personal y profesional. Bueno, yo, en realidad es un privilegio estar en México. La primera vez que vine a México fue más que una década atrás, en 2004, y era un rol completamente diferente. Era como militar, como la parte de la infantería de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que hacemos un ejercicio cada año, se llama UNITAS, entre las armadas de diferentes países de la región. Entonces vino a hacer un trabajo con la Fuerza Especial del Golfo, con el FESGO. Y desde ese momento me impresionó mucho la conexión, no simplemente la conexión que tenemos entre sociedades y entre países y gobiernos bilaterales, pero entre las Fuerzas Armadas. Yo vengo de la Marina de Estados Unidos, he estado más que 8 años en la infantería de la Marina, y no sé si saben esto, pero la cultura mexicana tiene una gran influencia en la cultura de la Marina. Por cierto, no sé si han escuchado alguna vez el nombre Francis Silva. Imagino que no, pero Francis Silva tuvo uno de los premios más distinguidos en toda la Fuerza Armada, se llama el Medalla de Honor, the Medal of Honor. Fue el primer hispano en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses a recibir esa medalla, y por cierto, sus descendientes son mexicanos. Lo recibió hace un siglo atrás en la guerra de rebelión de Boxer, ¿no? En lo que pelea contra China. Y desde esa época, el nivel de afección que había entre los mexicanos y la Marina ha ido creciendo. Por cierto, la primera división de la Marina, que tiene su sede en Camp Pendleton, California, más que 40% de los Marines que están en California son de origen mexicano o centroamericano. La cultura, y esto me acuerdo porque cuando estaba en Irak 2 veces, en 2003 y 2004, cuando estaba en 2003, la primera vez cuando estábamos haciendo las operaciones iniciales, los Amtrak, ¿no? Son como tanques que pasan la infantería. He visto la bandera de Estados Unidos, la bandera de Texas y la bandera de México. Y bueno, y creo que hay una gran defección. Y otro detalle les quiero compartir antes que empiezo. Mi charla no va a ser de la Marina, eso no se preocupen, pero quiero compartir esto, porque yo sé que hoy en día tal vez los Marines no son los más populares en México, tenemos ese caso de la frontera, pero no, eso no debe, un caso particular como ese no debe perjudicar una relación que tiene mucho más historia con México y con todo el país de Latinoamérica. El primer muerte de acción en Irak, es el primer combatiente que murió en acción en Irak, estamos hablando de 22 de marzo de 2003, porque la guerra inició en 19 de marzo de 2003, estamos hablando 2 días después, murió, ni siquiera era netamente estadounidense, era guatemalteco que vino a Estados Unidos ilegal, vino pasando por la frontera, vivió en México como 3, 4 años, haciendo su camino hacia el norte, y era huérfano, no tenía sus padres, le adoptaron en Estados Unidos, hicieron sus papeles y se fue a la Fuerza Armada, desafortunadamente murió. Pero eso de que hay personas de América Latina dentro de sus Fuerzas Armadas que están sacrificando su vida, es algo que apreciamos mucho. Y para no ser tan triste también, yo antes de venir a México me reuní con algunos amigos míos que trabajan en Comando Sur, un general muy conocido ahí, que me pidió no decir su nombre, pero les pregunté, digo, cuando voy a México, ¿hay algo que quiere que diga, algo que quiere que le comente, un mensaje?
Y para que sepan que la afección que las Fuerzas Armadas tienen con México no simplemente es por la guerra o por los entrenamientos, me dijo, sí, diles que estamos mirando el partido y que no fue penal. So, tienen ese conocimiento también. Bueno, empezamos con la presentación. En realidad, el propósito de la presentación, que lo voy a tratar de mantener en media hora, voy a pasar algunas cosas estadísticas un poco rápido. Por cierto, yo estudié economía, entonces me gustan los números, me gustan los índices. Pero es presentar un tema, decir que seguridad no simplemente es un ámbito que se debe estudiar solo así, enfocado nomás en eso, hay que vincularlo con la sociedad en sí. Y por cierto, lo veo como un reto para avanzar la libertad. Si estamos yendo en caminos de la libertad, si somos campeones de la libertad, no se puede olvidar de la seguridad, porque si un ciudadano no es seguro, un ciudadano nunca va a ser libre. Ahora miran este índice, este mapa, no sé si alguien lo ha visto en su profesión o en sus estudios, pero esto se llama el índice de la libertad económica. Muy sencillo. Es un índice que muestra diferentes variables de la libertad económica por todo el mundo, producido por la Fundación Heritage, hay otro producido por el Instituto Fraser, los dos son excelentes, pero donde ves azul es donde hay más libertad económica, o sea que tiene mejores políticas económicas y le está, por extensión, el desarrollo le está yendo un poco mejor. Donde no hay azul, no tienen tanta suerte, les está yendo un poco peor, tienen problemas económicos, alta inflación, alto desempleo, muchas regulaciones, etcétera. Pero lo que quiero que hagan es tomar una foto con sus ojos, graban dónde está el azul, dónde no hay, y después miran este mapa. Y lo más obvio, obviamente que se va a dar cuenta, es que el azul cambió, ¿no? Es como se traspasó. De los regiones donde había cubierto de azul, ahora no están, y otros ya tienen más cubrimiento. Porque esto es otro índice, este índice de percepción de corrupción. Ahora es al revés. Ahora si tienes azul, no es una buena cosa. Ahora si tienes azul, tienes altas. Hablamos de percepción, porque la percepción es donde se mide mucho la inseguridad. Pero vamos más allá. La índice uno de mis favoritos en realidad, es el índice de derechos de propiedad privada. Los colores distinguen diferentes cosas, pero es casi parecido. Lo que tiene azul son países que respetan, definen y protegen la propiedad privada. Y lo que no, lo que tiene otros colores o lo que no tienen colores son países que no lo hacen tan bien. Y aquí casi lo puedes ver distinguido, que cuando hablamos de estados, bueno, ya no se dice estados fallidos, estados frágiles, estamos hablando del mismo fenómeno. En el mundo académico se puede separar todos estos problemas, se puede hablar de la social, la económica, la política, la seguridad, en diferentes campos, pero cuando hablamos del día a día, a los ciudadanos que están viviendo los problemas de día a día, los problemas de inflación, de pobreza y los problemas de inseguridad, estamos hablando de los mismos problemas. Porque cuando uno sale de su casa de la mañana, las únicas inseguridades que se preocupan no simplemente son de que si le van a asaltar, de que si le van a matar o robar o otro acto de delincuencia, también se preocupan de las inseguridades económicas. Si hay empleo, si hay trabajo, si hay ingreso. Y a veces son esas inseguridades, en realidad, que nos lleva a cometer delitos que tal vez no cometemos si había otro sistema, otras condiciones en el país. Esto no es nada científico, es simplemente una correlación entre diferentes factores y variables, pero en realidad lo que estamos mirando es el mismo mapa. Es el mismo mapa con diferentes colores, con diferentes factores, pero con los mismos problemas. Los mismos países que tienen alta inflación, alto desempleo, tienen terroristas, insurgentes, guerrillas, narcotráfico. Los problemas están del nivel más bajo en la tierra conectados. Y ahora se habla, por qué estas sociedades se desarrollan de maneras distintas. Y yo comparto la idea, bueno, yo comparto el pensamiento de que todo empieza con las ideas. En realidad, si una sociedad no tiene claras las ideas, las consecuencias siguen. Entonces, una de las grandes preguntas que me hago es que, ¿cómo está yendo la batalla de las ideas? Sabemos que durante la Guerra Fría esa batalla estaba muy marcada entre dos campos, el socialismo, capitalismo, uno respaldado en términos prácticos por un poder, la Unión Soviética,
y otro por otro poder, Estados Unidos y sus aliados por el mundo. Y sabemos que cuando se cayó el muro de Berlín, mucha gente pensó que, bueno, esto es la evidencia más tangible que se puede tener, que el socialismo no funciona, que el sistema es un fracaso. Y bueno, entonces en ese caso ningún país debería seguir ese camino, todos deberíamos ir al camino de libre empresa, al camino de capitalismo. Pero ha sido así, mirando 20 años atrás, se cayó el muro de Berlín en 1991. Se puede decir que hemos ganado la batalla 10. En algunas cosas sí, digamos libre comercio. Yo no conozco un economista que esté en contra del libre comercio. Tal vez los políticos sí, pero economistas saben más o menos que es una buena política. Propiedad privada. Pero hay otros temas económicos que todavía se está debatiendo, no se tiene muy coherente cuáles ideas son los correctas, temas monetarios, por ejemplo. Pero yo agregaría a eso que una de las razones que estamos en la situación donde, digamos, el mundo no está yendo más al camino hacia la libertad, y no se puede debatir eso, pero si uno lo ve de una perspectiva es porque no nos enfocamos en temas que están relacionados, que no son netamente económicas, como la seguridad. Y sabemos que si no se mira, las ideas tienen consecuencias prácticas. Esto es una imagen satélite de Corea del Norte y Corea del Sur. Y obviamente saben qué país es cuál, lo del sur es Corea del Sur, norte es norte. Y el único foco prendido en Corea del Norte, imagino, es el caso de Kim Jong-un, mirando un partido de básquet con Dennis Rodman, porque no hay ninguna prosperidad o desarrollo o libertad en ese país, en esa región. También llevándolo más cerca a nuestras regiones, República, es la razón por qué Haití no tiene un árbol. Porque en realidad las ideas correctas no lo tienen y están desarrollando el país de una manera incorrecta. Pero eso es un parte del lado económico. Miramos del lado de seguridad. Seguridad es algo que hay que entender de una manera de distinción, porque muchas veces cuando pensamos en seguridad, pensamos en cosas como las Fuerzas Armadas, la inteligencia, la policía, y eso es un poco diferente. Hay una diferencia entre seguridad y defensa. Defensa es un concepto más moderno. Defensa, se puede decir, empezó con la modernidad del Estado. Puede ir hasta 1648 con el Tratado de Paz de Westfalia. Se conoció el Estado moderno y se conoció la doctrina de defensa. Porque defensa tiene que ver principalmente con proteger territorio, intereses, acciones y personas de un Estado, ciudadanos. Y tiene sus funciones que están en rojo. En cambio, seguridad es mucho más amplio y mucho más antiguo. Seguridad tiene que ver no simplemente con el Estado, tiene que ver con el individuo. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando del bienestar del individuo y eso agregado si llega a tener el bien común de la sociedad. Cuando hablamos de seguridad hay que aceptar algunas premisas básicas. La primera premisa que se debe aceptar es que se presupone que la existencia de un Estado moderno, es de tener un buen nivel de desarrollo y un buen nivel de seguridad. Y esto excluye algunos, yo vengo de George Mason University, estudié en la Universidad de George Mason, para que lo conocen, es una de las universidades más, digamos, el programa de economía tiene más visión al libre mercado que muchas en mi país, pero hay algún componente que habla mucho del anarcocapitalista, ¿no? Que el Estado no debe estar en nada, incluyendo defensa, todo debe estar en manos de actores privados. Bueno, yo en mis mejores momentos en realidad soy anarcocapitalista, yo respeto esa formación, ese pensamiento. El problema es que esos mejores momentos mayormente son cuando estoy durmiendo y imaginando mi sociedad perfecta, y el problema es que me levanto y después me doy cuenta que el mundo no es así, que estados existen y son parte del desarrollo de la sociedad. La segunda premisa básica es que el Estado sigue siendo el actor principal en relaciones exteriores y en relaciones internacionales. Estados hablan con estados. Y cuando estados se comunican, hablan dos idiomas. Hablan el idioma de economía y el idioma de defensa. Entonces, si un país no sabe conocer ese idioma, le debilita su poder en términos de relaciones exteriores. Y la tercera premisa básica, muy sencilla, es que en realidad
cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de dos caras de la misma moneda con el desarrollo. Para tener la seguridad se necesita desarrollo. Desarrollo es un componente principal en cualquier doctrina o estrategia de seguridad nacional. Si no está incluido el factor de desarrollo, es incompleta. Y yo incluyo a mi país también, que a veces nos olvidamos de ese punto. Pero hablando de nosotros, porque la mayoría de nosotros estamos trabajando ahora fuera del gobierno, estamos trabajando en la sociedad civil, think tanks y academia y ONGs y lo demás, tenemos un rol importante en la sociedad porque nosotros llevamos un contrapeso contra el gobierno, un nivel de transparencia de la política, y creo que lo hacemos muy bien en el mundo. Y yo trabajé por una fundación que trabajó en estos campos y lo hacemos muy bien en el lado de desarrollo. En cada país que voy siempre encuentro un grupo que está mirando, analizando, estudiando el caso de desarrollo. Si el gobierno dice que hay tanto desempleo, este centro lo estudia y dice no, lo compara con sus propias cifras y trabaja estos problemas. Pero en cambio, en seguridad, casi la mayoría de los países que voy, todos los estudios, análisis están monopolizados por el gobierno. Si quieres tener cifras, si quieres análisis, tienes que ir al gobierno mismo para saber el gasto público, el gasto de defensa, el problema de flujo de narcotráfico y muchos otros temas que llevan a tener ese tipo de conflictos, esos problemas, desafíos de la sociedad. Y eso es un problema, porque ¿por qué hacemos este tipo de trabajo en temas económicos? Es porque queremos asegurar que el gobierno no abuse su poder. Entonces queremos saber que no interviene mucho en el lado económico. Pero no lo hacemos en seguridad y la misma cosa que va a pasar, porque si no, uno no lleva un nivel de transparencia en el ámbito de defensa, también va a haber esos mismos abusos de poder, y eso se ha visto en muchos casos. Esto es un estudio que, en realidad, cuando estamos hablando de combinar la seguridad y defensa y el desarrollo, estamos hablando de llegar a tener un nivel de estabilidad en la sociedad, y eso es en realidad una gran principal meta de toda la sociedad y los gobiernos que existen, que quieren tener éxito. Si les recomiendo, no les voy a recomendar mucho libros, pero si les recomiendo un libro que deben estudiar, es un querido amigo, un general chileno, que ha escrito un libro que se llama, ahí lo ven, Teoría de Seguridad y Defensa en el continente americano, que desarrolla este concepto de una manera brillante en realidad. Y su básica concepto es que tenemos que ir para caminarse hacia una sociedad estable, sociedad moderna, con éxito, con desarrollo, prosperidad y paz. Hay que ir al camino de estabilidad, porque si enfocamos mucho en el desarrollo, se llega a tener corrupción. Si se enfoca mucho en la seguridad, se tiene impunidad. Entonces, están incompletas ese tipo de formación. Él desarrolla estas ideas y les recomiendo que lo estudien. Pero entramos un poco más práctico, por lo menos en el caso de un país. Yo, más bien cuando le conocí a Berta, fue en Venezuela. Estábamos en un foro internacional en Caracas. Y lo que me di cuenta, antes de ir a Venezuela, quería mirar cuál es el problema, porque en ese momento todos sabían que Venezuela estaba explotando de inseguridad. Ahí ves las cifras de homicidios, que está sobre las nubes. Ahora Caracas es una ciudad más peligrosa de todo el mundo. Pero al mismo tiempo se sabe que hay problemas económicos, les falta papel higiénico, les falta pan, les falta muchas cosas. Entonces, lo que nadie está hablando en el momento en Venezuela es la combinación de los temas. Las manifestaciones que están llegando a Venezuela, que están dominando el país ahora y creando un clima de inestabilidad, no simplemente es el factor de inseguridad, es también combinado con el factor de falta de libertad económica. Y eso lo ves. Esto es otra vez una correlación, pero en casi cada país que ves drásticamente, especialmente en el Medio Oriente y en África, este tipo de relación, muchas veces vas a encontrar una relación inversa entre tasas de homicidios o cualquier estadística de cifra de inseguridad y libertad económica. Porque los que estudian libertad económica siempre lo vinculan con libertad política, factores sociales, pero en realidad tenemos que vincularlo con seguridad porque está netamente conectado. Ahora iremos más cerca a México, en este caso Centroamérica. En los estados en Washington se está hablando mucho hoy en día de la crisis humanitaria, de los niños indocumentados, los niños sin supervisión que están pasando las fronteras,
que en realidad no es un fenómeno nuevo, es algo que ha estado pasando por años, pero los congresistas están un poco enfocados en eso. Pero después siempre me llaman a preguntarme, ¿y qué es el problema? ¿Por qué esto está pasando? Yo le digo, mira, es muy sencillo. No simplemente es los niveles de homicidios en América Central, y por cierto, un país como Honduras tiene las cifras más altas de homicidios en todo el mundo, más que 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es un problema, pero Honduras también tiene muy bajo y muy malo política económica. Cuando yo estaba en San Pedro Sula el año pasado, yo le dije esto al prefecto y en una conferencia parecida a esta en una universidad, que lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Centroamérica, no es una crisis de inseguridad, es una crisis de falta de libertad. Y hasta que entiendes el problema, siempre van a tener síntomas del problema en su país. Y eso desde las personas que están migrando fuera de Centroamérica, entrando a Norteamérica, entrando a Estados Unidos, es una reacción nomás a este problema, nada menos ni nada más. Claro, hay algunas cosas otras que hay que estudiar, pero eso es principalmente el problema, porque nadie quiere salir. Yo vengo mis padres son inmigrantes, vienen de Bolivia, nadie quiere irse de su país por motivos superficiales, porque no le gusta la comida, dice, ya se me cansó las tortillas, voy a ir a comer hamburguesas. No, y van por problemas serios, cosas que realmente cambian la trayectoria de su vida. Y no es fácil ser un inmigrante en otro país, especialmente Estados Unidos. Ahora, no sé si tenemos algún empresario aquí, pero para la gente que quiere hacer acciones o quiere meterse en el sector privado, la parte más práctica de la economía, es más importante todavía. Porque cuando hablamos de la inversión extranjera o la inversión hacia un país a otro, si miras, esto es un estudio que sacó la World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que habló de todos los factores que afectan a la inversión global y en términos del impacto que hace nominal en dólares o la probabilidad que va a pasar ese tipo de incidente. Y lo que ves es que fuera de actos de Dios, o sea, fuera de desastres naturales, los factores más probables que van a pasar son temas vinculados con la seguridad. Proliferación de armas de destrucción masiva, crimen transnacional, terrorismo internacional. Y esto es algo que cada empresario, antes de mirar y entrar a un país, lo toma muy en cuenta, porque depende de estos factores que pueden llevar a la estabilidad de una sociedad. Y esos factores no son aislados, los factores son conectados no simplemente uno con el otro, pero también están conectados de una manera con factores que no se conviene con, o no se conoce con la seguridad. Entonces hay una relación hasta para los empresarios que tienen que tomar decisiones muy prudentes para tener las ganancias apropiadas de su negocio. Y ahí están los factores de seguridad que están, como la ven, relacionados uno con uno. Pero en la historia del mundo, el conflicto y la guerra se ha ido cambiando. Hay una evolución de la guerra. Hoy en día las guerras ya no se ganan con tropas, los conflictos ya no se ganan con bombas y balas. Hoy en día las guerras se ganan con imágenes, palabras e ideas. Y es porque los conflictos ya no se han vuelto simplemente Estado contra Estado o conflictos convencionales de militares contra militares, son conflictos internos, son conflictos armados internos, violencia. Creo que el conflicto de Colombia es el más conocido, uno de los más conocidos, uno por lo menos que yo lo conozco más, donde hay un conflicto que se ganó la guerra de Colombia contra el FARC, entre comillas, no simplemente por las acciones militares, también por las acciones mediáticas. Y esto es lo que se ve en el arco de inestabilidad global, porque si estamos hablando de estabilidad es el meta, es donde queremos llegar, hay que preguntarse si estamos llegando a ese camino. Y creo que me preocupan algunas cosas, mayormente en Medio Oriente, África, paso mucho tiempo estudiando esos temas, pero aquí en América Latina, esta gráfica es un poco antigua, de 2003, pero no creo que demuestre el nivel de instabilidad que existe en varios países de América Latina hoy en día. Y estas amenazas, ahora, gran parte de mi trayectoria profesional yo lo mantengo haciendo asesoría con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y como no sé si saben, pero deben saber que desafortunadamente América Latina no está en la prioridad más alta de la seguridad nacional de Estados Unidos. Más bien yo cuando les explico de que hay problemas de narcotráfico, que hay problemas de crimen organizado, que hay terrorismo,
Y dice, Joseph, sí, te entendemos, sí, está bien, problema, pero mientras tenemos dolores de cabeza en América Latina, tenemos migrañas en el Medio Oriente. Entonces, siempre me hacen recuerdo de ese dato, de ese sí. Pero yo les quiero hacer el caso de que estos problemas, estas amenazas que siempre han existido en la región, están incrementando. Bueno, Alejandro le puede hablar mucho más del narcotráfico, el nivel de flujo de narcotráfico que está cambiando, se está adaptando, nuevos mercados, nuevas rutas, que no solo el mercado está yendo al norte, ahora ya va también al sur, a Brasil, y al oeste y al occidente, a todo lado. Terrorismo internacional, yo mucho de mi trabajo hago sobre Irán y Hezbollah, y el nivel de penetración que tienen en América Latina es impresionante, unos países que ha tenido también ataques en la región, en Argentina en 94, en 92, y obviamente el crimen organizado que se está implementando. Pero este fenómeno se está incrementando no simplemente por factores internos, también por factores que vienen del exterior, porque hay vacíos en muchos poderes de la región y están siendo llenados por diferentes actores extrarregionales, algunas nuevas, algunas viejas. Irán, que es un país que patrocina el terrorismo por todo el mundo, está operando en casi cada país en América Latina, ha duplicado, más que duplicado sus embajadas en menos que 5 años, de 6 a 11, y ve a América Latina como un área estratégico operacional para avanzar sus objetivos. Rusia, no sé si han escuchado las noticias últimamente, es como un redux de la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de otra vez de iniciar sus bases en Cuba, bases de inteligencia, están creando un centro de crimen transnacional en Nicaragua, están haciendo varios acuerdos nucleares con cantidad de países. Entonces Rusia es como Rusia 2.0 más o menos, que está entrando a la región. Y China ha subido impresionante en el país, en la región, a ser uno de los poderes más grandes en la región, especialmente en Sudamérica. Brasil y China han llegado a ser socios comercios más grandes. Y creo que acaban de firmar un acuerdo para crear un banco de los BRICS, que quieren, una gran meta, se quieren sacar el dólar, que la hegemonía del dólar, que no sea parte de la fuerza política en América Latina. Estos tres países, aunque algunos de pensamiento convencional que están separados, en realidad yo lo veo muy conectado, y eso nos lleva a la pregunta de cómo está el nuevo orden, el orden mundial. Así, la pregunta que se tiene, ¿cuál es el orden internacional que existe hoy en día? Y eso es un debate que se puede tener, un diálogo se puede tener entre si estamos más seguros o menos, si las amenazas están creciendo o disminuyendo, si la libertad es un factor importante para neutralizar estas amenazas. En mi opinión es que sí, es principalmente una de las cosas más importantes, porque los países, Rusia, China, Irán, querer o no querer, privatizan lo que quieren, no son países que están a favor de la libertad, y se conoce eso por su sociedad que existen. China tiene una política de libre comercio para el exterior, pero un libre para que se puede del interior. Rusia, bueno, ya vemos lo que está pasando ahí. Irán es un país que tiene más violaciones de derechos humanos en el mundo. Eso me lleva a llevar algo que, saber, porque me encanta el título, el nombre del instituto, en realidad, Caminos de la Libertad, porque significa algo, significa que la libertad no es un destino, es un camino. Y la libertad existe en todos si sabemos dónde queremos llegar. Ahora, no les voy a decir, el grupo es muy pequeño, pero mayormente les hago siempre levantar un ejercicio más o menos para que se rompa la estadística, estar sentados nomás. Pero lo que les pregunto es que cierran sus ojos. Lo podemos hacer sentados, creo. A ver, sentados, cierran sus ojos. Es un pequeño ejercicio. Me confían todos, entre amigos, nada va a pasar. Cierran sus ojos. Ahora, apuntan a donde creen que está el norte. Ya, abren sus ojos. El propósito es, si no sabemos dónde queremos llegar, cualquier camino les va a llevar. Para llegar al norte, es un término militar que se lleva para llegar al objetivo, tenemos que definir los valores y los principios y las ideas para llegar a ese camino. Y la hipótesis que yo llevo es que la seguridad y la libertad son la misma cosa para llegar a ese camino. Dos cosas rapidico que para no terminar
con cosas negativas, ¿no? De todas las amenazas que existen en el mundo, que es un poco positivo, porque yo vengo de la tradición del liberal clásico y nuestros grandes filósofos, nuestros grandes pensadores de esta forma de pensar, de esta filosofía, son personas que también enfrentaron sus mismas amenazas. Amenazas de la Unión Soviética, amenazas de Nazi, de Alemania, amenazas de Stalin, de Mussolini, muchas amenazas grandes. Y estos, no sé si reconocen estas dos personas, no sé si alguna vez la han visto, pero es el sargento Friedrich Hayek y el capitán Ludwig von Mises. Son dos personas que me imagino que lo conocen, sus ideas económicas excelentes, pero también son personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas porque sabían que la amenaza más grande viene de gobiernos que usan ese poder. Pero no solamente son los que han tenido servicio militar, también hay otros grandes pensadores que también vinculan el tema de seguridad. Gordon Tullock tiene un libro excelente, Economics of War. Uno de los menos leídos lecturas de Hayek es Socialism and War, donde él inicia un concepto de economía de defensa, que si quiere manejar presupuestos es muy importante entender ese concepto. Pero mis favoritos es Douglass North. Douglass North, un ganador de premio Nobel por su estudio sobre instituciones, pero, y no pueden leer el extracto que saqué de uno de sus libros, pero que habla no simplemente de las instituciones formales, que en los estados, los gobiernos, los ministros, la policía, habla también de las instituciones informales, las normas, las costumbres, las leyes, no las leyes, la ley natural, pero las cosas que nos conmueven fuera del gobierno, que crean un ambiente que puede tener éxito dentro de la sociedad cuando ya se formaliza. Pero en este caso yo les voy a compartir, y con eso termino, compartir un anecdoto personal, porque yo creo que tiene aplicación. Yo, cuando era joven, yo entré al servicio militar no por patriotismo, por querer estar en guerra, no. Yo entré por necesidad en realidad, porque yo cuando era joven cometí casi cada error que un joven puede cometer. Hice cosas, mejor no los cuento porque si no, no me van a invitar de nuevo. Pero no, a mí no era un éxito para nada. Yo estaba en un camino, no a la libertad, yo estaba en un camino no sé a dónde. Pero hice muchos errores. Estaba metido en pandillas y muchas otras cosas, narcotráfico, muchas cosas que no debía estar. Y después me fui al servicio militar y yo dije, yo necesito disciplina, necesito algo, mi rumbo no está bien, tengo que hacer algo para cambiar mi vida. Entonces fui a servicios. Y yo pensé que no tenía nada de estas cosas, pero cuando me acuerdo mis primeros días en el entrenamiento básico en Parris Island, South Carolina, y me di cuenta que yo ya tengo disciplina, ya tengo liderazgo, ya tengo muchas cosas. Y me di cuenta de eso. Y después cuando yo lo cuento a personas en esa trayectoria personal me dicen, bueno, Joseph, qué bien que cambiaste, ¿no? Qué bien que no terminaste donde tenías y ahora estás haciendo cosas buenas, qué bien. Me pongo a pensar y digo, no, yo no cambié. Soy la misma persona que estaba cuando estaba haciendo problemas o cometiendo delitos. Yo soy la misma persona que fue al Irak, la misma persona que está con ustedes hoy en día. Lo que cambió son las instituciones. Lo que cambiaron era mi comunidad, los valores, las cosas que me incentivaron para hacer otras cosas. La persona misma es lo mismo. Entonces eso tiene una aplicación porque eso se agrega a la sociedad. No es que tienen una visa especial para narcotraficantes, ¿no? O un camino, tal vez algunos, pero no están importando simplemente a criminales hacia nuestro país, en América Latina. Están convirtiendo a gente que van al mundo criminal, porque en cualquier momento en la sociedad existen dos empresas. La empresa formal, lo que llamamos la libre empresa, y la empresa ilícita o la empresa criminal. Y la tarea de todos nosotros es de que la libre empresa supera a la empresa criminal. Porque si no, es así, gente que es mucho talentoso, que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, inteligentes, van a hacer cosas que no deberían hacer. Imagínate si Chapo Guzmán hubiera estado en Google. Y con eso les termino y les agradezco otra vez a todos ustedes y especialmente a Camisas Libertad, la Fundación Naumann y IMCO por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores, muchas gracias Joseph por su muy
interesante plática. Yo voy a hacer unos comentarios muy breves. Me voy a poner un poquito filosófico de arranque, pero luego voy a tratar de aterrizarlo un poco en temas temas regionales y temas de México. A ver, aquí me invitaron a hablar sobre seguridad, nos invitaron todos a hablar sobre seguridad y libertad, es uno de los temas que desarrolló Joseph en su plática. Yo creo que vamos regresándonos a un estado, a una condición en la cual no hay Estado, donde en principio no hay una restricción formal a la libertad, ¿no? Lo que llamaba Hobbes el estado natural, ¿no? El estado de naturaleza. En esa condición hay libertad en el sentido formal, pero no hay libertad en el sentido práctico. Los derechos están amenazados todos los días. Los derechos están amenazados por bandoleros, están amenazados por criminales, están amenazados por bandas de hombres armados. Es decir, en esa condición no hay seguridad y no hay libertad en un sentido cotidiano práctico, ¿no? Y esto no nos tenemos que ir hasta Hobbes, ¿no? Digamos, Hobbes decía que en el estado de naturaleza la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ¿no? Y no nos tenemos que ir hasta el siglo XVII, no nos tenemos que ir, pensemos en el Congo, o pensemos en la costa atlántica de Honduras, o pensemos incluso en algunas regiones de Colombia o de México, ¿no? Donde la ausencia del Estado simplemente anula cualquier posibilidad del ejercicio práctico cotidiano de derechos. Y el Estado surge de esta situación, el Estado surge, al menos en la tradición contractualista, surge de una cesión, de un tramo de libertad, un tramo de libertad formal a cambio de seguridad, ¿no? Y eventualmente esa cesión se ve codificada en ley, se ve codificada en normas. Y en lo inmediato, el surgimiento de ese Estado, el surgimiento de un ente garante de la seguridad de las personas puede tener como efecto práctico un resultado, como resultado de la ampliación efectiva de la libertad que ejercemos todos los días, no una libertad, aun si hayamos cedido algunos tramos de libertad formal, ¿no? Y la cesión de esa libertad formal pues, sí, genera una serie de obligaciones desde el individuo hacia el Estado, ¿no? Una de ellas, la obvia, es la del pago de impuestos, por ejemplo, para financiar este aparato que pueda proporcionar libertad, ¿no? Oliver Wendell Holmes, que fue un ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos, decía que los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada, ¿no? Más en la experiencia mexicana, el presidente Zedillo le decía a un grupo de empresarios alguna vez que los impuestos que no pagan son la seguridad que no tienen, ¿no? Y en ese tiene razón. Y también cedemos en ese arreglo, en ese contrato, cedemos en parte el derecho a defendernos nosotros directamente, o al menos parcialmente, ¿no? Cedemos el derecho a arreglar las disputas por mano propia. Y sí, cedemos, por ejemplo, el derecho a poseer algunas armas, ¿no? Salvo en los rincones anarcolunáticos de Internet, no conozco a nadie que esté a favor de la posesión privada de armas nucleares, ¿no? O que esté a favor del derecho inalienable a comprar armas químicas y biológicas, ¿no? Supongo que hay gente que sí lo defiende, pero no es muy común. Entonces, hay ese tipo de cesión. Ahora, lo que pasa es que nos puede pasar la mano, ¿no? Es decir, se puede ceder de más al Estado o, más probable, el Estado se toma de más, ¿no? Por inercias burocráticas, por crecimiento del propio aparato burocrático, etc. Y hay un punto, que puede variar en el tiempo, hay un punto donde la principal amenaza no solo a la libertad, sino a la propia seguridad es el Estado, ¿no? En Corea del Norte, pues no hay mucho que temer de los criminales comunes, pero hay todo que temer del Estado, ¿no? Y ahí, de nuevo, regresamos, es como un círculo perfecto, regresamos al punto inicial donde no tenemos ni libertad ni seguridad. Ahora, entre esos dos extremos, entre la anarquía y el Estado totalitario, el balance entre libertad y seguridad se vuelve complejo. Es decir, estamos de acuerdo en darle facultades de defensa exterior al Estado, pero ¿cuánto y hasta cuánto? ¿Y cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué fines? Estamos de acuerdo en ceder facultades de policía al Estado, pero de nuevo, ¿con qué controles? ¿Sujetos a qué supervisión? ¿Cuántos policías? ¿Dónde? ¿Qué disputas se deben de resolver en el Estado? ¿Cuáles deben de quedarse en la sociedad? No son respuestas fáciles, ¿no? Es decir,
o piensen en la discusión que se ha generado, el debate reciente que se ha generado con las revelaciones sobre la supervisión, el espionaje masivo realizado por el gobierno de Estados Unidos, no solo en el extranjero, sino también dentro de Estados Unidos. Es decir, con la excusa o al menos con el argumento de defender la seguridad frente a una amenaza terrorista, pues se violentó de manera seria la privacidad de millones de personas, ¿no? Entonces, hasta ahí, debemos llegar hasta ahí, ¿cuál es el balance? Y tal vez no haya una respuesta única a esa pregunta. Tal vez esa respuesta varíe en el tiempo y en el espacio. Y hay varios factores que pueden modificar esa respuesta. Uno es, pensemos, la posición geoestratégica, la posición geopolítica de un país, ¿no? Si un país se enfrenta a una amenaza existencial, ¿no? Pienso el caso de Israel, pero pienso en Corea del Sur, pienso en Taiwán, ¿no? Donde todos los días está amenazada la integridad y permanencia del Estado, es muy probable que en esas condiciones, la sociedad, los ciudadanos estén dispuestos a hacer más libertad a cambio de más seguridad. En países donde no existe ese tipo de amenazas existenciales es probable que el balance sea distinto. Segundo, también, ¿cuál es la naturaleza de la amenaza a la seguridad de las personas, ¿no? Si, por ejemplo, se enfrenta a una amenaza de terrorismo, se enfrenta a una amenaza de delincuencia organizada, si es una amenaza de actores no estatales con capacidades destructivas amplias, muy probable de nuevo que haya una tendencia a ceder más libertad de lo que si lo que se enfrenta es delincuencia común. Pero también hay nociones de preferencias sociales y culturales. Hay probablemente sociedades que estén más dispuestas a tener un papel más activo del Estado, que estén más dispuestas a tener a ceder más autonomía personal a cambio de seguridad o a cambio incluso de otros valores como la igualdad, la cohesión social, etcétera, que otras, ¿no? Me imagino en las sociedades anglosajonas probablemente se valore más la autonomía personal que, por ejemplo, en Alemania, ¿no? También, pero además esas preferencias no están fijas en el tiempo, pueden variar dependiendo de la coyuntura. También piensen cómo puede impactar la evolución tecnológica, ¿no? Este tipo de balance, ¿no? Cuando se detona el escándalo del espionaje masivo del NSA, un exfuncionario del NSA decía, bueno, si quieren internet o quieren privacidad, ¿no? No, las dos no se pueden. Entonces, en la medida en que se amplían las capacidades de supervisión, de vigilancia, entonces esto mueve la aguja, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos? Si el Estado tiene más capacidades de control, es probable que las preferencias se muevan en ese sentido. También, entrando un poco al tema que mencionaba aquí Josh, que es el nivel de desarrollo económico, con más probable que mientras más precaria sea la existencia, ¿no? Mientras más esté amenazado mi día a día, es probable que me importe más mi seguridad física, ¿no? que la libertad, que la presión de libertad formal, ¿no? Pienso de nuevo en el caso del Congo, que yo imagino que ahí la discusión no es sobre si se pueden o no poseer armas, ¿no? O sea, la discusión es si va a venir una banda de truanes a violar a todas las mujeres, ¿no? Y si va a haber alguien que los pueda detener, ¿no? Ahora, digamos, aquí hay un tema que fue mencionado, que sí es posible que haya una correlación, es decir, las sociedades más prósperas tienden a ser las sociedades más seguras, pero aquí yo creo que un poquito, difiriendo de lo que mencionó Joseph, yo creo que no está claro cuál es el sentido de la causalidad, ¿no? Es decir, las sociedades seguras, estas sociedades son seguras porque son prósperas, o son prósperas porque son seguras, o hay algún tercer factor que explique ambas cosas, que puede ser el desarrollo institucional, por ejemplo, ¿no? Y segundo, no es una correlación perfecta. Y sí hay que detenerlo. Hay sociedades relativamente pobres que son razonablemente seguras. Puede ser por razón de que posean de un importante capital social, que posean ciertas normas, hayan internalizado ciertas normas que contengan ciertos comportamientos, ¿no? Déjame dar un ejemplo concreto. Marruecos, país relativamente pobre, tiene una tasa de homicidio 2 veces inferior al de Estados Unidos.
En México, el índice de desarrollo humano está correlacionado negativamente con la tasa de homicidio, ¿no? El estado más seguro del país es Yucatán, que es un estado relativamente pobre, ¿no? Entonces, depende, es decir, no solo depende el nivel de desarrollo, sino también el patrón de desarrollo, ¿no? Ciudad Juárez durante años y décadas tuvo tasas de crecimiento tipo China, ¿no? Y tuvo una explosión de violencia pocas veces vista en el mundo occidental, que en parte tiene que ver con cómo se desarrolló Ciudad Juárez, ¿no? Se desarrolló sin generar redes de capital social en esa comunidad, ¿no? Y aún entre sociedades prósperas y aún entre sociedades relativamente seguras hay diferencias, ¿no? Aquí sí es importante señalar que el caso de Estados Unidos es excepcional. Estados Unidos es, dentro del mundo desarrollado, es excepcionalmente violento, aún después de 20 años de disminución, 20 o 25 años de disminución de los índices delictivos. La tasa de homicidio de Estados Unidos es 2 veces superior al promedio de la OCDE, ¿no? Hay 8 veces más probabilidades de ser asesinado en Estados Unidos que de ser asesinado en Japón, ¿no? Por eso a mí me mete un poco de ruido esta correlación entre libertad económica y tasa de homicidio, porque yo estoy casi seguro que el Heritage Foundation no considera más libre económicamente Japón que Estados Unidos. O más cerca, ¿cuál es el estado más seguro de Centroamérica? Nicaragua. Digamos, no es por múltiples razones, ¿no? Por múltiples razones, digamos, allí se ve tal vez una de las pocas ventajas de haber tenido una policía entrenada por cubanos y alemanes del este, ¿no? Que genera una policía con espíritu y cuerpo que no tiene absolutamente ninguna de las policías de la región, ¿no? Entonces, digamos, y juegan otros factores, ¿no? Y de nuevo, y quiero insistir, la disponibilidad de armas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la disponibilidad de armas de fuego. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Canadá y Estados Unidos? Pues una es que de un lado puedo meterme en una armería a comprar un M15, ¿no? O sea, me puedo a comprar un AK-47, ¿no? Y del otro lado no. Pues sí tiene un rol, ¿no? Sí tiene efecto, ¿no? Y de nuevo, puede ser desarrollado, pero cómo se desarrolló cuenta, ¿no? Ahora, aterrizando el caso de México. En México yo creo que sufrimos, pensando en esto de esta institución de seguridad y libertad, yo creo que sufrimos doble flagelo. Primero, tenemos una debilidad estructural del Estado, ¿no? Hay presencia, en muchos casos hay presencia escasa sobre el territorio, ¿no? Las instituciones que están presentes en muchos casos han sido absolutamente vaciadas de contenido, están altamente vulnerables a corrupción, a intimidación, hay una impunidad casi general, ¿no? Pero, curiosamente, el Estado que sí tenemos puede ser tremendamente arbitrario, ¿no? Las instituciones que tenemos no están sujetas a controles ni internos ni externos. Hay en muchos casos un uso abusivo y no proporcional de la fuerza. Quiero citar el caso reciente de Tlatlaya en el Estado de México, donde en un aparente enfrentamiento entre miembros del ejército y supuestos delincuentes, hubo 22 muertes del lado de los delincuentes y un herido del lado del ejército, ¿no? Y hay sospechas sobre o hay al menos dudas sobre qué es lo que sucedió en ese caso y en otros. Y van como, nada más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, van 628 casos. 628 personas que han perdido la vida en enfrentamientos con el ejército, ¿no? Entonces sí, hay un problema, ¿no? Y dentro de estas instituciones hay redes de complicidad y hay redes de silencio, y hay unos problemas de fondo en la manera, en el control, y hay problemas serios de violaciones a derechos humanos, ¿no? Aquí está María Elena Moreno, que ha trabajado mucho el tema de la reforma policial, sobre todo las unidades de asuntos internos. Es realmente una vergüenza. Okay. O sea, creo que si mal no recuerdo, Mariana me podrá corregir, de 32 policías estatales, solo 5 tienen unidades de asuntos internos. Y la mayoría no funciona. Y este doble flagelo, yo creo que permite, por un lado, el surgimiento de fenómenos de delincuencia organizada y de actores armados irregulares, ¿no? Es decir,
Francisco Tumi, que es un economista colombiano muy destacado que ha estudiado la economía del narcotráfico, alguna vez hizo una pregunta muy interesante, que es, a ver, la hoja de coca se puede potencialmente producir en 30 países, pero el 99% se produce en 3. ¿No? ¿Cuál es la ventaja comparativa de Perú, Bolivia y Colombia en la producción de hoja de coca? Pues la respuesta es la ausencia del Estado, o la debilidad del Estado, ¿no? Y en México es igual, ¿no? ¿Cuál es nuestra ventaja comparativa en la industria del narcotráfico? La debilidad de nuestras instituciones. Pero también hace que el combate a estos actores, el combate a esta delincuencia organizada, cuando se da, puede ser excepcionalmente violento, puede ser excepcionalmente desestabilizante y puede ser excepcionalmente atravilario, ¿no? Y entonces, en cierto sentido, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Y entonces la respuesta, yo creo que este doble reto se resume en 3 palabras, que es Estado de Derecho, ¿no? Necesitamos reglas comunes, legítimas, válidas para todos, incluidas para el Estado, ¿no? Y esto, digamos, ya en lo concreto, yo creo que se desdobla en una triple agenda. Por un lado, tenemos que extender el alcance del Estado sobre el territorio. En México tenemos más territorio que Estado, ¿no? Y esto sí significa significa sí, tener policía, tener tribunales, tener investigadores, pero también tener programas sociales, tener escuelas, tener clínicas, tener presencia que legitime al Estado en varias zonas donde simplemente o no está, o lo que está vacío de contenido. Segundo, modernizar las agencias de seguridad del Estado. Tenemos 450,000 policías en el país, la mayoría de los cuales están mal pagados, mal entrenados, mal capacitados, mal motivados. Necesitamos cambiar esa realidad. Necesitamos tener mejores tribunales, necesitamos reformar nuestro sistema de justicia penal. Necesitamos tener nuestras cárceles son la entrada, son el 5.º círculo del infierno, ¿no? A pesar de la impunidad general, nuestras cárceles están desbordadas y además están sujetas a formas de autogobierno por los propios criminales. Y esto, hay que decirlo, todo esto cuesta, ¿eh? No es barato tener instituciones modernas, confiables, responsivas. Entonces, muy probablemente esto significa hacer un esfuerzo desde la sociedad para financiar estas instituciones. Y tercero, necesitamos fortalecer los controles internos y externos sobre las agencias del Estado, ¿no? Esto significa, sí, mayor supervisión judicial sobre lo que hace la policía, sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas, mayores controles legislativos que tienden a ser muy débiles, más fiscalización ciudadana y más transparencia. Entonces ya, para resumir y para cerrar, yo creo que sí hay una tensión entre seguridad y libertad en todas las sociedades democráticas, ¿no? Y no hay una combinación ideal de dónde poner la raya. El debate va a ser permanente y cambia con las circunstancias. Pero países como México o como Centroamérica, etcétera, yo creo que tenemos un problema que es distinto, ¿no? Que tenemos un déficit de seguridad y tenemos un déficit de libertad. Y el reto es ampliar ambas cosas hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, inevitablemente voy a tener que recorrer algo del mismo trecho que han recorrido mis predecesores en esta mesa. Yo soy filósofo de profesión o de formación profesional, de manera que tengo que partir también del mismo punto del que partió Alejandro Hope, pero quizás con un punto de vista ligeramente diferente. A pesar de lo que pueden sostener los anarquistas libertarios, yo estoy convencido de que un Estado fuerte y un Estado capaz es necesario para garantizar la libertad de las personas. Es de hecho una de las condiciones indispensables para tener libertad, es contar con un Estado. Esta idea de que en la ausencia de un Estado se goza de libertades adicionales me parece que es absolutamente utópica. Yo creo que ante la ausencia de un Estado, la persona y su familia viven en la incertidumbre. ¿Por qué? Pues ya lo contaba Alejandro Hope, ya lo señalaba, por las amenazas de violencia. Finalmente somos una especie que se caracteriza por ejercer la violencia contra los miembros de su propia especie. Esto es una de nuestras características, la hemos visto desde el principio de la humanidad y sigue siendo una de las características fundamentales de la sociedad contemporánea. Claramente el individuo no tiene forma de gozar de libertad cuando vive bajo la ley de la selva. ¿Por qué? Por la incertidumbre que tiene, porque nunca sabe
cuánto tiempo va a vivir, nunca sabe si sale a cazar, no tiene forma de proteger a su familia, si se queda a proteger a su familia, no tiene forma de obtener el sustento y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Esta sociedad que Hobbes describía también, no es ciertamente una sociedad utópica, no es este hombre salvaje maravilloso que nos describía Rousseau, es todo lo contrario. La sociedad primitiva no es una sociedad de libertades, es una sociedad de violencia. Eso es lo que la caracteriza. Y bueno, en lo que sí tenemos claridad es que el propio contrato social que suponemos o que desde el punto de vista filosófico postulamos como el origen de la sociedad, es un contrato social que implica la renuncia a ciertas libertades con el fin de poder obtener una tranquilidad y poder gozar de libertades bajo la protección de un tercero. Por supuesto, yo renuncio a la libertad de hacer lo que se me antoja o de ir a robarme a la mujer de mi vecino a cambio de que yo tenga un Estado que me protege en mis propiedades, que protege a mi familia y que me permite pues gozar de otras libertades. No estoy descubriendo el hilo nuevo, este es un concepto filosófico acerca de cómo surge el contrato social que nos permite vivir en comunidad. A seres como nosotros, que tenemos un espíritu de cada vez que nos encontramos a un extraño, no es de saludarlo, sino más bien de ver qué quiere de mí, qué quiero yo de él, porque en la sociedad antigua, en la sociedad primigenia, realmente los contactos de distintos grupos humanos eran contactos de violencia, como lo seguimos viendo en sociedades que se han mantenido en comunidades cercanas al tipo de sociedad que vivíamos antes del Neolítico. Por supuesto que la idea del Estado es proteger al individuo y darle un marco en el cual pueda vivir y gozar de ciertas libertades, aún al costo de rendir ciertas libertades, de abandonar ciertas libertades. También es cierto que el Estado primigenio, que supuestamente debía nada más proteger al individuo, se ha ampliado de una manera realmente impresionante. Hoy un Estado normal, incluso en sociedades que son calificadas por la Heritage Foundation, por el Cato Institute como sociedades de grandes libertades, pues son sociedades en las que el Estado representa entre el 40 y el 50% del Producto Interno Bruto. Esto es un hecho histórico también. Tenemos un Estado que ha ampliado su actividad mucho más allá de esa actividad primigenia. Hace algunos años hice yo unos cálculos de cuánto dedicaba el Estado mexicano a seguridad y justicia, policías, tribunales fundamentalmente, y lo que encontré en aquel entonces, hace como 10 años, es que era aproximadamente el 2% del gasto público. En los últimos años ha habido, de hecho, un incremento muy importante en el gasto público en seguridad, tanto en Procuración de Justicia, Seguridad Pública y tribunales en México. Seguimos estando muy por debajo del 5% del Producto Interno Bruto, pero lo más interesante es ver que aunque se ha más o menos duplicado el gasto en la última década en materia de seguridad, la seguridad no ha mejorado, sino que ha empeorado. O sea que no es una cuestión de sumas, no es una cuestión de realmente cuánto gastamos en porcentaje, ya sea del gasto público, del Producto Interno Bruto en materia de seguridad, sino qué tan eficientes son nuestras instituciones de seguridad, qué tanto cumplen con ese pacto social primigenio que suponía que nos iba el Estado a dar seguridad con el fin de que nosotros pudiéramos ejercer las demás libertades o ciertas libertades dentro de nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un Estado que ofrece toda suerte de servicios, servicios médicos, servicios educativos, servicios culturales, servicios de todo tipo, regula muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, nos dice qué podemos fumar y qué no podemos fumar, nos dice qué podemos anunciar o qué no podemos anunciar en los medios de comunicación y a qué horas lo podemos hacer, nos dice qué tipo de baile o no podemos ver en un centro nocturno y qué grado de desnudez puede tener la persona que esté bailando en un momento. O sea que tenemos un Estado que ha ampliado ciertamente por mucho las responsabilidades que tenía en este Estado primigenio, que debo decir que es un Estado
pues supuesto, es un estado filosófico, no veo yo en realidad a una gran junta ya en el Neolítico en que se hayan puesto de acuerdo algunos líderes para decir, pues, vamos a crear un estado y nos protegemos y a cambio de eso vamos a ceder ciertas libertades al gran líder que estamos creando. En México lo que sí sabemos es que el Estado se ha ampliado de tal forma que ha generado un ejército burocrático y de empleados gubernamentales. Actualmente nadie sabe a ciencia cierta, cuando nos ponemos a tratar de averiguar cuánta gente vive realmente del Estado mexicano, cuánta gente trabaja para el Estado mexicano, nos encontramos con un ejército burocrático de unas 4 millones de personas, dentro de una población económicamente activa de unas 51 millones de personas, estamos hablando quizás de un 8% de la población económicamente activa, aunque los propios especialistas te dicen esto no incluye los que están por honorarios y los que están en puestos eventuales, a lo mejor es un poco más, a lo mejor estamos hablando de unos 5 millones, esto incluye no solamente al gobierno central, sino que incluye también los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los empleados paraestatales como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, pero más o menos debemos andar por arriba de los 4 millones y cerca de los 5 millones, de un total de 51 millones de personas que son consideradas económicamente activas por el INEGI, o sea que estamos hablando de un estado que va mucho más allá del estado primigenio que podríamos haber postulado. Yo creo que hay que medir al Estado a veces no solamente en función de qué tan grande es, sino qué tan eficaz es en proporcionarnos servicios. Realmente este es un Estado que está funcionando en lo que tiene que funcionar, y aquí creo que el Estado mexicano ha fracasado en su función primigenia, y esta función primigenia es la de dar seguridad al ciudadano. Esta semana salieron las cifras de homicidios dolosos del INEGI del 2013, que son cifras siempre un poco distintas, Alejandro nos puede hablar mucho de eso, de las cifras que nos da el Sistema de Seguridad Nacional, pero pues siempre son interesantes y nos habla de un total de 22,000 homicidios dolosos en 2013, ¿son muchos o son pocos? Pues todo depende, han venido bajando. Tuvimos un pico en 2011 de 27,000, Alejandro siempre se sabe las cifras de memoria, pero hemos bajado de 27,000 a 22,000 aproximadamente, y tenemos 19 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, 19 homicidios dolosos, llegamos a tener 22, hoy tenemos 19. ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, si nos comparamos con Honduras, estamos maravillosamente bien, tenemos un sistema de seguridad muy eficiente. Si nos comparamos con otros países, nos encontramos cifras que a lo mejor nos sorprenden. Por ejemplo, España, y digo España porque siempre le hemos echado la culpa a España de nuestros males, ya saben, heredamos la corrupción de los españoles, si abuso de una mujer es porque Cortés abusó de las mujeres aquí en México, en fin, siempre podemos usar a los españoles para decir que pues todo es culpa de lo que heredamos de los españoles. Bueno, España tiene, en la última cifra que pude encontrar, una tasa de homicidios dolosos de 0.8 contra los 19 homicidios dolosos por 100,000 habitantes que tenemos nosotros. Y Japón, lo mencionaba Alejandro, 0.3 es la cifra de homicidios dolosos que tenemos. Ahora bien, en México las diferencias son enormes y, como dice Alejandro, no coinciden necesariamente ni con el gasto en policía, ni con el nivel de desarrollo socioeconómico. Son sorprendentes por muchas razones. El Estado que en este año ha logrado la medalla de oro del homicidio doloso es el Estado de Guerrero. Chihuahua, que había punteado durante mucho tiempo, queda en segundo lugar con 59 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Ayer no encontraba la cifra, yo no sé en qué estaba pensando. Alejandro Hope afortunadamente me dijo, no, está en segundo lugar. De repente estaba yo tan acostumbrado a ver a Chihuahua en primer lugar que ya no lo encontré. Dije, ¿qué pasó con Chihuahua? Está en segundo lugar con 59. Si no mal recuerdo, Guerrero tiene 63 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Y sin embargo, Yucatán, que no es un estado próspero y que pues no tendría por qué ser un estado particularmente seguro, tiene 2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Está en el promedio de la OCDE, Yucatán es más seguro que Estados Unidos, y no es tan seguro en términos de homicidios dolosos que España, pero
realmente que en un mismo país tengamos un estado relativamente próspero, como puede ser Chihuahua, con 59 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y otro relativamente pobre, como puede ser Yucatán, con 2, pues ratifica algo que estaba diciendo Alejandro, y esos son hechos. Decía un político estadounidense cuyo nombre recordaré en 2 minutos más, pero decía: todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros hechos. De manera que lo primero que tenemos que ver es cuál es la información que estamos obteniendo. Y ciertamente tenemos un país en que hay diferencias abismales en las tasas de homicidios dolosos. Y bueno, y esto es solamente el homicidio, por supuesto. Sí tenemos un país con un número de homicidios dolosos muy superior a lo que podríamos esperar, incluso considerando el grado de desarrollo que tenemos. Pero luego tenemos ya el resto de los demás delitos, y ahí tenemos cifras altísimas: robo de vehículos, robos a transeúntes, toda suerte de delitos en los que, cuando nos ponemos a escarbar un poco, nos damos cuenta de que la impunidad es casi total. En el homicidio no es tan grande la impunidad, porque por lo menos hay una mayor presión social, por lo menos hay una obligación de que se radique una investigación, de que se trate de hacer algo en el caso de un homicidio. En el caso del robo a transeúnte, por ejemplo, pues ni siquiera se reportan estos delitos. Tenemos que calcular más o menos cuál es el grado de impunidad, cuál es el grado de subregistro. Y lo sorprendente, me decía en alguna ocasión un agente del Ministerio Público, me dice: lo sorprendente es que agarremos a alguien. Me dice: lo que más me sorprende, lo cual habla muy bien del pueblo mexicano, es que, teniendo el nivel de impunidad que tenemos, no tengamos más delitos de ese tipo que nunca se persiguen, como el robo a transeúntes, de los que estamos teniendo en la actualidad. Lo sorprendente es eso, que no tengamos más. De manera que sí me siento yo un poco en libertad de decir que el Estado mexicano ha fracasado en esta responsabilidad primigenia de cumplir con las funciones de un Estado que otorga seguridad a la población. Afortunadamente es muy eficaz en otras cosas. Me imagino que pues el que nos prohíba que fumemos marihuana o que vayamos a un table dance, en eso han tenido quizás un poquito de más éxito, no lo sé. Por lo pronto ya están todos los table dance cerrados en la progresista Ciudad de México. Me imagino que en eso han sido más exitosos, pero no estoy muy seguro que protegerme de mí mismo sea la función, por lo menos del Estado. No es la función que yo había visto precisamente para el Estado, y la forma de otorgarnos seguridad, por supuesto, y libertad. Termino diciendo algo que pues ya se manifestó aquí. Si queremos tener libertad, necesitamos seguridad. Si yo tengo que vivir detrás de unas rejas, porque quienes debieran estar detrás de rejas no están detrás de rejas, sino me están amenazando, no puedo ejercer mi libertad, no puedo salir ni siquiera a disfrutar de un table dance que ya no existe, porque me da miedo salir en las noches. No puedo, en fin, gozar de las libertades que deberían ser naturales en una sociedad contemporánea. De manera que, para resumir, estamos por lo menos en el caso de México, que es el que me interesa, es el país en el que vivo, tenemos un Estado que ha fracasado en su responsabilidad fundamental. No es el peor fracaso del mundo, pero estamos bastante rezagados en las tablas de homicidios dolosos, que es donde tenemos un poquito de mayor certeza en las estadísticas, bastante más atrás, de hecho, de lo que nos indicaría nuestro índice de desarrollo humano medido por la Organización de las Naciones Unidas, en donde estamos a media tabla. En materia de homicidios por cada 100,000 habitantes estamos claramente atrás en las tablas. Y tenemos un Estado que es bastante grande, no tan grande, curiosamente, como algunos estados de Europa del Norte, estados escandinavos. Tenemos un Estado que representa aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto, un Estado que gasta poco en seguridad, ¿sí? Que siempre ha gastado poco en seguridad, pero que es notablemente ineficiente en la manera en que ejerce su gasto. Y en un país en el que tenemos diferencias enormes entre el éxito del Estado en materia de seguridad, entre algunos estados y otros estados, y son diferencias que todavía, por lo menos yo, no alcanzo a comprender. Muchas gracias.